A ver cómo podemos ver ahora cómo poder sacar fracciones equivalentes a una que yo os dé, por ejemplo, ¿no? Imaginaos que yo os doy una fracción que fuese 5 doceavos, por ejemplo. Vale, para hallar fracciones equivalentes lo puedo hacer de dos maneras, o bien multiplicando o bien dividiendo. La única premisa es que el mismo número que utiliza arriba lo tengo que utilizar abajo. Es decir, imaginaros que en este caso lo que quiero hacer es una fracción equivalente. Pues yo podría decir, vale, pues este lo multiplico por 2, este lo multiplico por 2, y la fracción equivalente que quedaría sería 5 por 2, 10, dividido 12 por 2, 24. Es decir, 5 doceavos y 10 24avos son equivalentes. ¿De acuerdo? Además lo podéis comprobar si queréis haciendo la multiplicación en cruz para ver que da el mismo resultado y que con eso sabemos que es equivalente. Otra manera de hacerlo, imaginaros que tenemos la siguiente fracción, 10 quinceavos. Bien, pues puedo hacer una fracción equivalente no multiplicando sino dividiendo, pero con la misma premisa. Tengo que dividir arriba y abajo por el mismo número. El número lo elegís vosotros. Evidentemente tiene que ser una cuenta exacta. No podríamos hacer aquí 10 entre 2 y 15 entre 2, sino que aquí elegiríamos un número que tuviesen en común que fuese una división exacta. Pues en este caso podemos elegir el 5, por ejemplo. Y de aquí nuestra nueva fracción equivalente nos quedaría 2 tercios, es decir, 10 quinceavos y 2 tercios son equivalentes. Vamos a pasar ahora a comparar y ordenar fracciones, ¿vale? Comparar y ordenar. Ordenar de menor a mayor o comparar si una fracción es mayor que otra, ¿vale? Para esto es indispensable que tengan el mismo denominador. Es decir, la parte de abajo. Si no es así, no podemos hacer ningún tipo de comparación ni podemos ordenarlas. Vale, si tenemos que tener el mismo denominador, eso quiere decir que, por ejemplo, 2 séptimos y 3 novenos, yo no lo puedo comparar porque este 7 y este 9 no son lo mismo, ¿vale? Hasta que no consiga tener esos dos denominadores iguales, yo no puedo saber qué fracción es mayor o es menor, ¿vale? Para ello, obligatorio voy a tener que utilizar el mínimo común múltiplo, ¿vale? Para hallar el mínimo común múltiplo, vamos a ver cómo se hace. Antes de hallar el mínimo común múltiplo, lo que vamos a hacer son descomposiciones factoriales, que seguramente os sonarán. Imaginaos que yo os doy un número. El número, por ejemplo, va a ser el 20. Vamos a poner el número 20. Vale. Hacer una descomposición en factores primos significa que yo tengo una serie de números que son números primos, que quiere decir que solo se pueden dividir por ellos mismos y por 1, para que dé exacto. Esos números, si empezásemos desde cero, sería el número 1, el número 3, el número 5, el número 7, el número 11, el número 13. Estos números tienen una característica, que es que en una división exacta solo lo puedo dividir por dos cosas, por el mismo o por el 1. El 1 lo puedo dividir entre él mismo y 1. El 3 lo puedo dividir entre el 3 mismo y 1. El 5 entre él mismo y 1. El 7 entre él mismo y 1. El 11 entre él mismo y 1. Y el 13 entre él mismo y 1. Podríamos seguir, hay más números primos evidentemente, pero en los ejercicios que vamos a hacer solo nos van a hacer falta, como mucho, estos, ¿vale? Entonces, yo lo que tengo que ver es lo siguiente. Vamos a nuestro ejercicio y digo, tengo el número 20 y lo quiero descomponer en factores primos. Entonces, para descomponerlo en factores primos, voy a ir probando por orden. Perdón, aquí se me ha olvidado el número 2. El número 2 también es número primo, perdón. Entonces, yo voy a ir ordenando, voy a ir buscando por orden entre estos números de aquí, a ver cuál es el primero por el que puedo dividir el número 20 y que me dé exacta esa cuenta. Y evidentemente, exceptuando el 1, ¿vale? El 1 lo vamos a exceptuar, porque no me interesa dividir por 1 porque me va a quedar lo mismo. Entonces, el siguiente número es el 2. 20 dividido entre 2 da 10. Si os dais cuenta, lo pongo de este lado, ¿vale? Bien, sigo ahora. 10 y vuelvo a mirar desde el principio con todos los números. Puedo volver a dividirlo entre 2. A 2. Resultado de esa división lo pongo aquí, 5.
Ahora, voy probando. Entre 2 no podría porque no es una división exacta. Entre 3 no podría porque no es una división exacta. Entre 5 sí podría. Por lo tanto, entre 5 y ya me daría a 1. Vale, por lo tanto, 20 descompuesto en factores primos es lo mismo que decir 2 al cuadrado, porque si os dais cuenta son 2 doses, por 5 y por 1. Esa sería la descomposición factorial del número 20. Vamos a hacerlo con otro número, por ejemplo, con el 24. Vamos a escoger el 24. 24. Hago la línea. Busco el primer número por el que puedo dividir. Entre 2. 24 entre 2 a 12. Vuelvo a seguir. El primer número por el que puedo dividir, el 2. 12 entre 2 a 6. El primer número por el que puedo volver a dividir es el 2. Entre 6 entre 2 a 3. El primer número por el que puedo volver a dividir es 3, a 1 y a 1. Por lo tanto, 24 sería lo mismo que decir 2 al cubo, si os dais cuenta, son 3 doses, por 3 y por 1. Esa sería la descomposición factorial del número 20 y del número 24. Bien, partiendo de la situación que teníamos antes, tenemos las dos descomposiciones factoriales hechas, tenemos aquí indicado los dos y lo que vamos a hallar es el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo tenéis que recordar que son los que son comunes y no comunes con el exponente con el mayor exponente. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Vamos a buscar cuáles son los factores comunes entre la descomposición factorial y la descomposición factorial del 24. En la descomposición factorial del 20 tenemos comunes, si os dais cuenta, el número 2, ¿vale? Y el número 2. Y además nos dice que tenemos que coger tanto los comunes como los que no son comunes con el mayor exponente. Entonces, de momento, si nosotros tuviésemos que decir nuestro mínimo común múltiplo de 20 y 24, de momento cogeríamos al número 2, porque es común. Y nos dice que además con el mayor exponente, pues entonces lo cogeremos con el exponente 3, ¿vale? Y ahora nos dice, además de los comunes con el mayor exponente, tenemos que coger los que no son comunes, que en este caso el 5 no es común porque no se repite en la descomposición de los dos números y el 3 no es común porque no se repite en la descomposición de los dos números. Entonces los cojo tal cual están, ni mayor exponente ni nada, tal cual están. Pues por 5 y por 3. Entonces, cuando yo tengo que decir ahora cuánto vale mi mínimo común múltiplo, hago 2 al cubo, que vale 8, por 5 y por 3. Entonces, mi mínimo común múltiplo será igual 8 por 5, 40, 40 por 3 son 120. Con esto ya tendríamos hallado nuestro mínimo común múltiplo. Bien, fijaros, vamos a ver ahora la aplicación del mínimo común múltiplo a lo que estábamos hablando, que es comparar y ordenar las fracciones, ¿vale? Entonces, yo como os dije al principio del vídeo, para poder comparar tengo que hacer que estos dos denominadores, ¿de acuerdo?, sean iguales. Como no lo son, no lo puedo comparar. Y para poder hacerlos iguales tengo que utilizar previamente el mínimo común múltiplo, que en este caso es muy sencillo, porque 3 es 3 a 1 y 5 sería a 5 y a 1. Por lo tanto, no tengo que buscar comunes y no comunes, solo tengo cosas no comunes. Entonces, mi mínimo común múltiplo de 3 y de 5 es 3 por 5. Por lo tanto, mi mínimo común múltiplo será igual a 15. Bien. Ahora, yo ya tengo ese 15, ¿de acuerdo? Y voy a poner dos líneas de esas dos fracciones que yo tenía anteriormente, ¿vale? Esas dos líneas corresponden a esas dos fracciones. El 15 lo voy a poner directamente abajo en las dos fracciones. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Vale, ya he conseguido tener los dos denominadores iguales, que era lo que yo buscaba. Ahora vamos a ver cómo hallo la parte de arriba de cada una de las fracciones, ¿vale? Fijaros, voy a coger el 15 y lo que voy a hacer siempre es quedaros con esta frase. Divido abajo, multiplico arriba. Divido abajo, multiplico arriba. Entonces cojo el 15 y para sacar la primera fracción, fijaros, para sacar la equivalente a esa fracción lo que hago es el 15 lo divido por lo de abajo y lo multiplico por lo de arriba. Es decir, 15
dividido entre 3, que es lo que está abajo, nos daría 5. Multiplicado por lo que hay arriba, que sería 1, quedaría 5. Voy con la otra, cojo el 15, lo divido por lo que hay abajo, 15 entre 5 a 3. El resultado lo multiplico por lo de arriba, 3 por 2, 6. Vale. Una vez que yo tengo esto, ya puedo decir cuál de las dos fracciones es más grande. En este caso, la fracción 6 quinceavos es más grande que 5 quinceavos. Si lo queremos trasladar al ejercicio inicial, ¿no? Es decir, un tercio se está correspondiendo con 5 quinceavos y 2 quintos se está correspondiendo con 6 quinceavos. Igual que yo puedo decir que 6 quinceavos es mayor que 5 quinceavos, puedo decir evidentemente que 2 quintos es mayor que un tercio.